La semana pasada el diario El Tiempo reveló que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz, se había ido en un crucero por el Caribe con varios colegas, entre los que se encontraban aspirantes a ocupar la silla del exmagistrado Jaime Arrubla en la Sala Civil de la Corte Suprema. De acuerdo con muchos analistas, más allá de que este viaje en crucero hubiera cumplido con todos los requisitos legales, se abre la posibilidad de que este tipo de conductas estén transgrediendo no solo normas disciplinarias, sino que podría incurrirse en delitos tan graves como el de tráfico de influencias. Esta revelación se suma a la controversia que se generó en torno a la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, quien fue posesionado en la penumbra por el presidente Santos sin que hubiera respondido a las denuncias hechas por los medios, según las cuales él no le habría pagado a una clienta el dinero producto de una indemnización del Estado, además de que también se le señaló de estar evadiendo impuestos. Esto se suma al tema del carrusel de las pensiones, denunciado por la Contraloría e investigado por la Fiscalía, en el que se descubrió cómo los magistrados recorrían a las argucias más bajas para quedarse con pensiones millonarias. ¿Cuáles son las fronteras éticas con que los magistrados imparten justicia? Estos son nuestros invitados. Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Mauricio García Villegas, miembro del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia. Su hermana Ligia Elena Borrero renunció a la terna de aspirantes a la silla de la Sala Penal de la Corte tras enterarse del viaje en crucero. Hernando Yepes, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, primer presidente del Consejo Superior de la Judicatura y constituyente de 1991. Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. El debate hoy sí es ¿qué pasa en la justicia? ¿Cuáles son los linderos éticos en que se está impartiendo la justicia en estos momentos? Pero a raíz de estos escándalos que han conmocionado de alguna manera a la opinión pública. No es la primera vez que esto ocurre, pero todavía la gente se pregunta qué es lo que está pasando y si estos escándalos son reflejo o no de una situación mucho más complicada, estructural, que tiene en ascuas y en serios problemas a la justicia en Colombia. Yo quería comenzar este debate, bienvenidos todos los que están aquí, que todos tienen que ver con el tema. Quería preguntarles si estos escándalos, esta serie de escándalos, porque no solamente es el escándalo que vimos con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sino con otros escándalos, ¿son o no un reflejo de que algo estructural está pasando en la justicia? Jaime Arrubla, doctor, usted exmagistrado de la Corte Suprema. Indiscutiblemente que la justicia precisa de una reforma. La Constitución del 91 trazó unas líneas que ya hemos hecho un balance desde hace mucho rato. Prácticamente están decantados los puntos que hay que reformar. Lo que pasó fue que cuando se tuvo la oportunidad, aprovecharon algunos de esa circunstancia, quisieron sacar ventaja y provecho y resultaron hundiendo fue lo bueno que traía la reforma. La reforma traía cosas buenas que tienen que ver con el manejo de la misma rama, de la integración de la rama, de cómo hay que elegir magistrados, etcétera. Yo creo que el país debe, y lo que está sucediendo es un llamado a que volvamos a revisar esos puntos que necesita la justicia reformarse. Le quería hacer una pregunta. ¿Por qué cree usted que no se ha llenado su vacante? Usted salió hace casi 2 años. Yo salí ya va a ser año y medio. ¿No le parece una situación difícil? Y yo creo que... ¿Inexplicable hasta cierto punto? Yo creo que se están cerrando al interior de las Cortes, la Corte Suprema, unos espacios y creo que se está empezando a vivir como unos centros de poder que no son convenientes. Eso hay que eliminarlo, hay que hacer que las elecciones fluyan de una manera más fácil, que lleguen los mejores y que hayan mecanismos que desatranquen esas elecciones.
Mauricio, ¿sí están llegando los mejores a la Corte, a las Cortes? No, yo no creo que estén llegando los mejores. Yo quisiera decir, digamos que esto es particularmente delicado, primero que todo, porque Colombia es un país que siempre ha tenido muchos problemas cuando uno lo compara con otros países vecinos, con los países de América Latina, la violencia, el narcotráfico, las guerrillas, etcétera. Pero Colombia tenía por lo menos un capital institucional reconocible en toda la región, y era que tenía una justicia muy independiente, que no se dejaba manipular por el poder político, cosa que es muy frecuente en los otros países de América Latina, y que tenía una gran estabilidad institucional. Yo no creo que esa estabilidad sea tanta como muchos constitucionalistas dicen. Aquí hemos tenido estado de sitio y regímenes muy parecidos al régimen militar, pero de todas maneras Colombia sí tenía ese capital institucional muy visible. Entonces aquí la democracia funciona muy mal, el sistema representativo funciona muy mal, en buena parte por causa de las guerrillas y del narcotráfico. El Ejecutivo tiene 1000 problemas, pero la justicia siempre fue como el elemento para mostrar. Pero en los últimos años lo que hemos visto es que todo esto se está derrumbando. Y yo creo que hay muchos problemas que intervienen, y uno de los problemas que intervienen es que no están llegando los mejores. Podemos hablar un poco más tarde de eso, pero no quisiera monopolizar la palabra. Usted, doctora, me ha sorprendido un poco sus declaraciones que le leí hoy, diciéndole prácticamente a la magistrada, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, diciendo, mire, usted tiene que renunciar, pero además por un argumento que es distinto, y es que no le queda bien a la magistrada, a ver si la estoy entendiendo bien a usted, que se haya ido, pues, no solamente como se fue, sino que se haya ido con unos candidatos que estaban en la lista también a ocupar una silla en la sala civil. Eso podría ser incluso sometido a una lupa y llegar a la conclusión uno de que es hasta tráfico de influencias. Eso es lo que usted dijo. Bueno, lo que yo hablo en nombre de la Corporación Excelencia de la Justicia, no es una opinión personal. Represento una institución con 17 años de existencia. Lo que estamos diciendo es que fue un acto bochornoso el que ella hubiera viajado con un candidato a ocupar la vacante del doctor Arrubla, o sea, la decisión dependía de la presidenta de la Corte. Le estamos pidiendo es que renuncie a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, por lo menos, porque creemos que fue un hecho bochornoso, que ella está en la más alta magistratura y tiene que dar ejemplo, y como lo he venido diciendo, la mujer del César no solamente debe serlo, sino aparentarlo, y eso es lo que estamos pidiendo. Pero o sea, el debate también lo queremos centrar en dos hechos significativos: la manera como se eligen los magistrados de las altas cortes, sí, que ha sido una de las campañas que ha venido ejerciendo desde el 2008 la Corporación Excelencia en la Justicia con unos aliados en elección visible. Esto es un síntoma de lo que está pasando, sale a la palestra realmente un hecho de cómo es que se están nombrando y ese lobby clandestino que hacen entre ellos, y el otro hecho es el de los permisos, que si quiere hablamos de eso, porque yo creo que el debate lo tenemos que hacer seriamente sobre esos permisos. En ese sentido, lo que están diciendo, o lo que dice la propia presidenta de la Corte, es que esos permisos están dentro de las normas establecidas y que ella hizo todo bajo la ley. ¿Es cierto? O sea, la ley estatutaria la norma de la de 1996 de Justicia le otorga 5 días de permiso a los magistrados de las altas cortes, pero solamente para rematar eso, María Jimena, la corporación, en todos los estudios que hemos hecho de congestión, hemos mirado el impacto que tiene, el hecho de que los magistrados y de los jueces falten mucho a su trabajo, ¿cierto? Entonces, realmente eso va en contra de la eficiencia de la justicia. Se ha usado demasiado de esos permisos y yo creo que vale la pena hacer el debate, mirar para qué se otorgan. En gracia de discusión, para que la gente que nos está oyendo entienda, esos permisos, a pesar de que son forman parte de una normatividad, los da y los otorga pues la presidenta de la Corte. En este caso, el presidente de cada corporación. O el presidente de cada corporación. De cada corporación. Sí. En este caso era la doctora... Ella se lo dio a ella misma, supongo. No, cuando ¿Cómo es funciona? el presidente de la corporación el que va a viajar, va a la sala de gobierno.
a la sala de gobierno. Y el Tribunal de Bogotá le dio el permiso a los demás magistrados del Tribunal de Bogotá. Doctor Yepes, ¿usted qué opina de todo este desbarajuste? Aquí hay un auténtico desbarajuste. El Poder Judicial pasa por un pésimo momento, uno de los momentos más críticos en toda la historia nacional. Yo creo que lo que estamos viendo como síntomas de este desajuste es susceptible de ser considerado bajo una óptica omnicomprensiva que nos lleve a la conclusión de que lo que estamos necesitando con urgencia, inaplazablemente, es una reestructuración del estatuto del magistrado, del magistrado, del titular de cargos en las más altas corporaciones judiciales del país. Es un problema general de definir cuál es su tipo de dedicación, qué significa ser miembro de un órgano constitucional de esa jerarquía, qué requerimientos demanda a las personas como actitud frente a las instituciones y frente a la sociedad. Y todo eso se traduce en reglas que hoy han desaparecido prácticamente en la eficacia. Necesitamos unos resortes éticos mucho más tensos, más exigentes, más rigurosos que los que tenemos en el actual momento, provenientes de un proceso de desgaste incesante empezado desde hace muchos años, que arranca incluso por el problema que estaba aludiendo el doctor Mauricio hace un momento, el de la necesidad de un cambio drástico en el sistema de reclutamiento de los altos servidores del Estado, particularmente de la rama judicial. El sistema de reclutamiento constituido en 1991 está en crisis irreversible. ¿Y por qué habría, o sea, por qué, esa es una de las razones por las cuales no están llegando los mejores? O sea, yo les pongo un caso y la doctora Rula me dirá, para mí o como una ciudadana que mira las cosas así digamos desde la distancia, nos sorprende que una persona que fue el abogado de Víctor Carranza, sea hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿A usted le parece que eso es una qué, Mauricio? No, o sea, ese sentido de la... ¿Sí? ¿Es sorprendente o no? Yo creo que el problema tiene que ver con el tema de la independencia. La independencia es un gran valor de la justicia. Digamos, hay cosas peores que las que están pasando en Colombia, que es algo, por ejemplo, que está pasando en Venezuela o en muchos otros países de América Latina. Que no hay independencia. Que no hay independencia y entonces los jueces y las decisiones judiciales son producto del poder político y el poder político es el que nombra a los jueces, en fin. Eso es tan grave como es todo peor. Pero lo que tenemos es una independencia corporativista, una independencia irresponsable, que no le responde a nadie. En los Estados Unidos los jueces son súper independientes, pero responden. No solamente le responden a los demás jueces, sino que sobre todo le responden a la ciudadanía. La ciudadanía es un elemento de control fundamental. Para elegir un juez, el juez tiene que pasar por el escrutinio público y es finalmente, después de mucho examen, que esa persona puede ser y finalmente termina siendo nombrada. En Colombia no, en Colombia los jueces son irresponsables y esa irresponsabilidad es la que ha llevado a estas prácticas corruptas o en el límite de la corrupción, porque simplemente como no hay sanción ciudadana, y en eso ustedes los medios de comunicación tienen un papel fundamental y la ciudadanía tiene un papel fundamental en convertirse realmente en... Lo que falta es el poder ciudadano en este... ¿Hay una nueva corte o no? Porque yo sí creo que ha cambiado mucho. A ver, yo veo que... los integrantes de la Corte, sobre todo la Corte Suprema de Justicia, para no hablar de las otras cortes. Mire, María Jimena, el sistema anterior fue un sistema muy criticado, que era un sistema de cooptación pura, donde la Corte se reunía cada vez que había una vacante y procedía a nombrar el reemplazo. Decían que eso elitizaba la justicia. La verdad es que uno pone a ver, durante todo el tiempo que estuvo vigente ese sistema de elección, a la Corte llegaban grandes académicos, grandes jueces, grandes abogados.
pasamos en la Constitución del 91 a mezclar un sistema, porque la Corte ya no es la que hace la lista le llega y la Corte tiene que elegir de las personas que le llegan. A veces llegan personas muy bien, a veces llegan personas que uno mismo, siendo magistrado, no los conoce, correcto. Entonces, yo creo que esto permitió una especie de clientelismo judicial que viene desde el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, yo creo que hay que buscar un sistema que le permita llegar a los mejores. Por la manera como se integran las listas. Que permita que la rama se oxigene, que permita que lleguen los académicos, que lleguen los jueces también, porque se necesitan jueces de carrera y de vocación. Ese es otro de los problemas. Y obviamente, como decía alguno ahora, se necesita que toda labor de poder tiene que tener una labor de control. Esa es la democracia. Donde fallan los controles se desbocan los caballos, correcto. Entonces necesitamos también apuntalar mejores controles para la actividad judicial. Y un control puede ser el que realicen las otras ramas o el que realice la sociedad o que se hagan evaluaciones. Los jueces no deben ser extraños a un sistema de que puedan ser comentados, censurados, vistos, porque es que la independencia es precisamente, es una actitud, pero no quiere decir que no puedan ser observados, ni analizados, ni criticados. Pues vamos a una pausa, pero le quiero contar que ya el procurador dijo que el viaje estaba bien, o sea, absolvió a la magistrada. Ya volvemos, no se vayan aquí después de esta pausa, estamos aquí en Semana en Vivo.